Gracias a Dios por los que estamos presentes. Yo he dicho que es un triunfo, es una victoria cuando alcanzamos a llegar aquí. Ahí, mire, usted puede proponerse cualquier cosa en la vida que no va a tener tantos estorbos como cuando dice voy a ir a la casa de Dios. Pero cuando logramos llegar a la casa de Dios, es una victoria. Vencimos sobre un montón de circunstancias y aquí estamos. Y me he sentido mal cuando muchas veces se juzga cuando alguien no viene. En vez de pensar, este pobre no logró triunfar sobre los tropiezos, obstáculos y situaciones que la vida le puso para estar acá. En lugar de orar por ellos, nos ponemos a juzgar que por qué no vinieron. Que el Señor nos ayude y nos dé gracia para ponernos en los zapatos de los demás y considerar que todos libramos batallas en la vida. Nos hallamos en el capítulo 3 de 1 Timoteo. Es una carta pastoral. Pablo dando instrucciones en cuanto al ordenamiento de la iglesia. Desde el capítulo 1, cuando Pablo habla de su ministerio. Luego en el capítulo 2, cuando habla de la oración y de el orden que Dios estableció en relación a la iglesia, en relación a la familia, en relación a la sociedad. Dios dice que fue Adán creado primero y después la mujer. Y luego dice fue Eva la que fue engañada y no Adán, asegurando que el orden, el modelo que Dios estableció sea el mismo modelo que siga la iglesia. Usted y yo sabemos que una casa donde la mujer es la que manda es una casa disfuncional. En la misma forma dice Pablo que él no permite que la mujer lidere la iglesia, porque eso sería romper con el modelo de Dios. Algunos dicen que no, que esto fue una cuestión cultural, de una cultura machista de Pablo. Y Pablo es claro y dice, porque este fue el orden que hizo Dios al principio. Entonces, no es una cuestión cultural, es una cuestión del diseño, del orden que Dios estableció. Y luego llegamos al capítulo 3, donde se dicen los requisitos para los pastores, para los obispos. ¿Qué se necesita? Y eso vimos el domingo pasado. Dicho sea de paso, se mencionan algunas cosas para el pastor que también aplican para los diáconos, que es la porción que corresponde para hoy. Dice, versículo 1, si alguno anhela ser pastor, algo bueno desea, pero es necesario que sea irreprensible,
mujer de un solo hombre. Así dice ahí. Marido de una sola mujer. Esto aplica en el sentido, mis hermanos, primero, que debe estar casado, cosa contraria a lo que practica la Iglesia Católica con sus sacerdotes. Y dice marido de una sola mujer, porque tampoco se trata de aquellas personas que llevan una vida libertina con una y otra. Entonces dice Pablo que debe haber ese sometimiento al orden del hogar. Sobrio, o sea, ¿qué es lo contrario a sobrio? Que no sea borracho, pues. ¿Qué es lo que hace el sacerdote católico después de que comulga a los hermanos? Él se bebe la botella. A ellos solo les dan la hostia, pero el que se bebe una y otra copa delante del pueblo es él. Prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Esa palabra apto para enseñar, dice Samuel Pérez Mirlios, predicador reformado español, que no todos fuimos llamados a predicar, que la predicación también es un don. Y de alguna otra forma predicamos, obviamente en la vida diaria, en el trabajo, pero que no se puede subir a cualquier persona al púlpito, porque en lugar de enseñar puede, y tal vez suene disonante la palabra, pero puede desenseñar, o en otras palabras, enseñar torcidamente. De hecho, en el versículo 6 dice que no sea un neófito, que no sea una persona con escaso conocimiento de la palabra. Otra vez dice no dado al vino. Otra vez menciona el problema con el trago, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Y aquí viene el detalle, ¿por qué dice que sea marido de una sola mujer? Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que sabe gobernar su propia casa, también sabrá gobernar la casa de Dios. Entonces, otra vez caemos en el punto aquel de los señores sacerdotes católicos, que se paran desde un púlpito a enseñar sobre la familia, y no tienen familia. ¿Cómo criar a los hijos? Y no tienen hijos. Las relaciones de matrimonio y no tienen mujer. Homosexuales son algunos. Cuestiones de noviazgo. No, pues ellos nunca han deseado una mujer, entre comillas. Y esa es la razón por la que quien pastorea la iglesia debe ser varón casado con una mujer y tenga sus hijos en obediencia, porque eso le da a él la capacidad de poder enseñar sobre estos temas. Van a enseñarnos sobre crianza de hijos a alguien que nunca los ha tenido. Así, pero que yo he leído. No. Por eso es que la Biblia establece ese orden en la casa de Dios, para que se tenga la autoridad sobre el asunto. No un neófito, no alguien nuevo en el conocimiento de la Escritura, no sea que se vuelva vanidoso y caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? Creerse Dios. Y ese es el gusano, la bacteria, el virus que tiene enferma a un montón de iglesias. Un pastor que se siente dueño de la obra, que siente que sin él eso no funciona. Si la obra es de Dios, el Señor la sostiene. Conmigo o sin mí, el Señor va a glorificar su nombre en su iglesia. Y lo he dicho una y otras veces, no ponga su mirada en mí, póngala en Cristo. Y dije el domingo pasado, yo no le debo nada a la iglesia, ni la iglesia me debe nada a mí.
Yo le debo mi salvación al bendito Cordero de Dios que se clavó en la cruz del Calvario. Yo le sirvo a Él, no a la iglesia. Y ahí tenemos otro detalle, porque cuando le servimos a la iglesia y no a Dios, nos amoldamos a las personas en vez de que las personas se amolden a la palabra de Dios. Entonces aquí, pues, si a usted le ofende que yo predique la palabra de Dios como está, si a usted no le gusta que uno exponga la Biblia como está, pues entonces el problema no es conmigo, es con la Biblia. Y usted puede y tiene toda la libertad de irse para otra iglesia donde no le enseñen la Biblia, donde le digan lo que su oído carnal tiene comezón de oír. Pero como el compromiso es con Dios, no tengo ningún empacho en predicar la Biblia como está. Si al predicar la Biblia como ella está, usted se queda, gloria a Dios. Usted se va, gloria a Dios. Me corren a mí de la iglesia por predicarle la verdad, gloria a Dios. Pero yo fui fiel al que me llamó, a Jesucristo. Y entonces dice que ese es el problema de estas iglesias, donde una persona neófita, o sea, tierna en el conocimiento de Dios, dirige, que se envanecen, dice, y agarran como que si la iglesia fuera de ellos, y como que sin mí, si no fuera por mí, eso ya se hubiera acabado. Es que la obra es de Dios. Y le dicen a la gente, si usted no ofrenda, esta obra se va a terminar. Entonces no es la obra de Dios, es la obra de los que damos pisto. Y entonces se da otra cosa. Los que dan dinero quieren una iglesia a su talla y medida. Que me digan lo que a mí me gusta, pero que no toquen aquello que a mí me afecta. Y cuidadito, pastor, porque si no ya no le traigo los diezmos. Y entonces se dan todas esas distorsiones, y es necesario que quienes predicamos entendamos que le servimos a Dios, no a la iglesia. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. Y les decía yo que tenemos lo que es el testimonio, que la palabra testimonio viene de atestiguar. Ese acto que se da ante el juez. Voy como testigo. Eso es el testimonio, aquello que se puede probar judicialmente. Y también está el chisme, el chambre y la murmuración, que esa es harina de otro costal. Siempre, y no va a faltar quien levante falso testimonio, hable chisme, con la intención de callar a aquel que les está diciendo la verdad. ¿Qué hace usted oyéndole al hijo de don Rufino? Si él, y empiece, si tiene algún problema conmigo, cíteme a los tribunales o llámeme, como dice la Escritura, y con 2 o 3 hermanos como testigos, exponga su caso y dígame, hermano, usted falló en esto. Eso es testimonio. Pero si lo que hay es chisme, lo que hay es murmuración, ¿cuál fue el pecado más grande del pueblo de Israel en el desierto? La murmuración. Cada poco vivían codeándose con el vecino diciendo, estábamos mejor en Egipto, allá comíamos ajos y cebollas. Gustito de los judíos. Y aquí dice, comemos este pan tan liviano, decían, refiriéndose al pan que Dios les mandaba del cielo. Dicen por ahí que el coche, aunque le tiren maíz, prefiere comer porquería. Seamos cuidadosos nosotros cuál sea el alimento que se nos está sirviendo en la iglesia. Y luego llegamos al versículo 8. Unos 5 versículos ahí que consideramos esta mañana, donde habla de los diáconos. O sea, Pablo está instituyendo el orden de la iglesia y dice que los diáconos deben ser honestos, que no tengan 2 caras, no dados al mucho vino y no codiciosos de ganancias deshonestas.
Fíjense pues, honestidad. Hermanos, la honestidad es una cosa tan escasa en este tiempo. Tan escasa es que vale más que el oro. Dice el libro de Proverbios: de más estima es tener un buen nombre que las muchas riquezas. Y ese buen nombre uno se lo hace siendo honesto. La gente, cuando van a nacer el niño, andan buscando en libros, preguntando, viendo a las cantantes del mundo. Ay, pongámosle Shakira a la niña. Y ahí andan un montón de chanquirrias, Britney, Jason y Justin, del Justin Bieber. Hay un montón de patojos hoy con nombres de cantantes del mundo, porque la gente anda buscando un bonito nombre. Pero cuando el proverbista dice un buen nombre, se refiere a eso, un nombre que se construye a través de la vida. Vaya, que si usted recibe una carta con la firma que dice Donald J. Trump, con unos garabatos todos feos, pero el peso que tiene ese nombre, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, los cristianos que opten para el cargo de diáconos en la iglesia deben ser gente que tengan un buen nombre, un nombre honorable. Y no me refiero, como les decía, al nombre como palabra, como sustantivo en sí, sino a lo que significa ese nombre. Hay unos que viven a la sombra del nombre del papá, como un fulano que es hijo de Juan José Arévalo, y la gente pensó que él era la octava maravilla del mundo. ¿Y qué si es la peor vergüenza de Guatemala? ¿Por qué? Porque el padre construyó un nombre, este no. Este se amparó a la sombra del nombre de su padre. Y dice aquí entonces que los diáconos deben ser personas que hayan construido un nombre, una honorabilidad en el transcurso de la vida. No va a faltar quien te señale, te critique, diga cosas de ti. Pero a ver, ese que me señala, me critica y dice cosas de mí, tráiganmelo. A ver qué dinero me debe o qué favor le he hecho y no me lo correspondió. Porque muchas veces la gente habla en el resentimiento aquel de, así no le pago. Por ahí hay personas dentro de la familia que cuando pasan no me dan la mirada, que solo así le hacen, para no pagar. Y entonces yo soy el malo, ¿va? Es que tan malo, yo miedo le tengo. No, ganas de pagar no hay. Y entonces la honorabilidad es aquella de poder caminar por la vida sin tener que agachar la cara, ¿entiende? Si debe algo, páguelo, dice el apóstol Pablo en otra parte. No debáis a nadie nada, dice. Al que dinero, dinero, al que honra, honra, al que... No le debáis. La única deuda que el cristiano tiene pendiente y jamás la dejará de poder pagarla es el amarnos unos a otros, dice Pablo. Esa, aunque estemos constantemente amando, vamos a seguir siendo deudores del amor que el Señor nos dio. Pero por lo demás dice que sean gente honorable. Y luego dice sin doblez, o sea, no hipócritas, pues. No hipócritas. Porque la gente viene a la iglesia, levanta las manos, oh, aleluya, cantan aquellos coros de ven Espíritu, y aquellos llantos y todo. Pero no han dejado al amante. Pero se salen media hora antes del trabajo, robándole así media hora al patrón que les pagó el día completo. Digo, no sea sinvergüenza. Primero, no sea sinvergüenza, no sea de dos caras. Hay gente que su carta de presentación es decirle a uno, yo soy evangélico también. Y sí, dice uno de bruto, ay, es hermano en Cristo. No, ese solo es el pantallazo para que uno los deje entrar. Y ya luego le dicen a uno, ¿y será que no me da fiado? ¿Será que no me vende la bicicleta, pero se la pago después? Por decir algo, ¿va? Y ni el dinero ni la bicicleta al final.
Y entonces dice que los que optan para el cargo de diáconos en la iglesia deben ser gente transparente, no de doble cara. Hay gente que cuando están solos con uno, ay, qué amor, ay, aquí, qué hay. Donde aparece la otra persona con la que han hablado mal de mí, entonces les cambia la cara. Entonces no son aptos porque tienen doble cara. Entonces dice que los diáconos deben de ser sin doblez, no dados al mucho vino. Y oiga, cuando dice mucho vino, no dice que no tomen vino, dice no dados al mucho. Porque en otra parte, y alguien diría, entonces se contradice, porque Pablo a Timoteo también le dice, por los múltiples males de tu estómago, tómate un vaso de vino. Entonces, el tomarse un vaso de vino no era pecado. El pecado es esa gente que se la pone, se desconecta de la realidad y en vez de actuar con cordura, actúan por la sedición que les da el alcohol en la cabeza. Por eso también lo vimos en los primeros versículos, que dice sobrio, y más adelante dice no dado al vino, y ahora caemos a una tercera ocasión en la que dice no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Cuando la iglesia predica dinero y no a Jesucristo, es una iglesia enferma. Y son puños de gente que asisten a esas iglesias que andan detrás del dinero, creyendo que la palabra que el predicador, que el profeta, que el apóstol les va a dar, va a hacer un milagro financiero y que de la nada sus problemas económicos se van a resolver. Al contrario, Proverbios dice, el alma diligente prospera. O sea, el que trabaja duro, prospera. No significa tampoco que esa sea una fórmula mágica. Trabaje duro y de seguro va a prosperar, porque la vida está condicionada a la soberana voluntad de Dios. Usted puede ser una persona muy trabajadora y de repente tener fracasos en la vida que no le van a permitir tener mucho. Y al final eso ni importa, importa que hayas creído en Jesucristo y seas salvo para la eternidad por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. El punto es que estas personas que hayan de participar en el ministerio no sean personas codiciosas de ganancias deshonestas. O sea, es que no es pecado desear, trabajar, luchar y alcanzar. Lo que dice aquí, ganancias deshonestas. Y uno los mira ahí en el Facebook, cuando los llevan con las manitas agarradas ahí, porque les hallaron un puño de marihuana, porque, vendieron un carro con los papeles falseados, porque los hallaron vendiendo una novia que no era de ellos. Y dice uno, el hermano, ¿cómo fue posible el hermano? Hubo un pastorcito ahí por la Guatilla que anduvo vendiendo carros con papeles falsificados por todos lados y lo andaban buscando, se desapareció y era pastor. Entonces, de eso habla Pablo aquí, que aquellos que han de ocupar cargos dentro de la iglesia sean personas honestas en todo su proceder. Dice, este versículo 9 me resulta bien interesante, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Yo no sé qué entienden ustedes ahí. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Les explico, el misterio de la fe es este. La salvación no es por obras, es por fe. Y a la gente se le dice, ay no, ya pecó, ya perdió su salvación. ¿Se puede perder? Sí, se puede perder. ¿Cuándo se pierde? Cuando usted pierde la fe. ¿Sí? Y el otro que le dijo, ya perdiste tu salvación, es un sopilote de Satanás
que está machacándole su fe para que usted deje de confiar en el que le salvó y empiece a confiar en usted, en sus buenas obras, en el no fallar. Y sabe, tiene las dos partes, ¿verdad? Tiene la parte de aquellos que creen en su ignorancia, en su estupidez, piensan que están cumpliendo a cabalidad y que son personas pero tan santas que un aura de luz se prende donde entran. Aura tal vez se llama de apodo, pero llegan a sentirse tan orgullosos de la vida cristiana que profesan, que miran a los demás con desdén y se les olvida que el que los salvó es Jesucristo, que fue la obra que se hizo en la cruz del Calvario y no esa falsa santidad que presumen. Entonces, por un lado, nunca crea usted que porque da diezmos y ofrendas, nunca crea usted que eso influye en su salvación. ¿Cómo se sostienen los clubes de fútbol? Con donativos, con ofrendas, ¿no? Y no por eso se salvan. ¿Cómo se sostiene la Teletón? El Fundabien, con donativos, con ofrendas. ¿Hay salvación ahí? Cristo Jesús es el que salva. Este es el misterio de la fe, que uno es salvo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Que nadie marchite tu fe haciéndote creer que tú eres menos que porque Él es más, que tú eres más pecador que Él es más santo, que tú ya perdiste porque cometiste un error. No, si es que no son tus errores, no son tus aciertos, es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la fe que no debemos de perder. Seguimos luchando, buscando la perfección cristiana porque Él nos salvó, nos cambió el corazón. Ahora nosotros procuramos hacer el bien porque nuestro corazón nuevo nos estimula, nos motiva a hacer el bien. No porque pensemos que por medio del bien que hacemos vayamos a ser salvos. Nacimos de nuevo, tenemos un nuevo corazón que nos lleva a hacer lo bueno. Eso es lo que hay que tener bien claro. Y entonces por eso dice que debe de ser personas que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Versículo 10. Estos también sean sometidos a prueba primero. Hay que probarlos primero. Y entonces, si pasan la prueba, ejerzan el diaconado si es que son irreprensibles, si es que pasan la prueba. Y luego habla del ministerio de las diaconisas. O sea, no es que las mujeres no puedan servir en la obra de Dios, no pueden pastorear, no pueden dirigir la iglesia. Eso es lo que establece en el capítulo anterior. Pero sí pueden ser diaconisas, sí pueden servir en la iglesia. Y dice que las mujeres asimismo sean honestas. Hay quienes piensan que la honestidad tiene que ver con un vestido, pero son calumniadoras. Esa es la palabra que usa ahí. Calumniadoras. Me recuerda el mandamiento aquel de no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, mintiendo. ¿Ah? No calumniadoras. Y había mujeres borrachas dentro de la iglesia también, dice, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, no con amante, no con casera, y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí cuando dice en la fe que es en Cristo Jesús, está diciendo en la iglesia, en la comunidad de fe.
Los siguientes versículos que veremos el próximo domingo hablan del misterio de la piedad, que se refiere también a ese mismo punto, a la fe común que nosotros profesamos. Padre precioso, te damos gracias porque nos permites conocer tu palabra y ver estos requisitos que estableces en ella para el buen orden de la misma, de la iglesia. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia sana en todos los sentidos, fieles a la palabra, obedientes a la palabra, con una fe firme en el sacrificio que fue hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Quita de nosotros todo orgullo, toda vanidad, todo deseo de sobresalir, para que sobresalgas tú en medio de nosotros, Padre. Que humildes, que humillados nos mantengamos a los pies de tu cruz, Señor, reconociendo que todo te lo debemos a ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.